Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Segunda Guerra Púnica está llegando a su fin. Los ejércitos de Publio Cornelio Escipión y de Aníbal Barca se preparan para un encuentro que decidirá el destino del Mediterráneo. Han pasado 16 años desde la toma de Sagunto y ahora ambos generales se miran por primera vez cara a cara. El cartaginés llega marcado por la edad y por la guerra, pero aún tiene en su mirada la energía del que no ha aprendido a rendirse y del que no se rendirá jamás. El romano, joven y seguro, carga sobre sus hombros el peso de una nueva Roma. Frente a frente, encarnan el pasado y el futuro. Hablarán de paz sabiendo que la paz no es posible. Saben perfectamente los dos que uno debe desaparecer para que el otro exista. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 171 de Roma Eterna, 90 de la República, y nos acercamos cada vez más al final de la Segunda Guerra Púnica. Lo estás notando ya en el ambiente. En el programa anterior, Aníbal ponía rumbo a África, todo se está colocando para la gran final, y vamos a comenzar, porque por aquellos días, el cónsul Gneo Servilio, estamos todavía en el 203 a.C., convencido de que la gloria de pacificar Italia debía ser suya, emprendió la persecución de Aníbal como si él mismo le hubiera obligado a huir. Cruzó el estrecho hasta Sicilia, decidido a continuar la travesía hacia África. Cuando la noticia llegó a Roma, el Senado se reunió de inmediato. Los senadores acordaron que el pretor escribiese al cónsul ordenándole: «Vuelve, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, loco?». Pero el pretor advirtió que Servilio no haría caso a una simple carta. Entonces lo que se hizo fue nombrar a un dictador, a Publio Sulpicio, con el único propósito de ordenar, al amparo de la autoridad de su cargo, que volviera. La ambición de Servilio no es un simple acto de indisciplina. Lo que estamos viendo ahora es un desafío a la autoridad del Senado, que celosamente estaba guardando su prerrogativa de asignar mandos y provincias. Lo que te cuento cada programa, que es un poco rollo de ahora está aquí, ahora está allá, ahora está allá. Eso lo hace el Senado, no lo hace un señor por su cuenta. Al cruzar a Sicilia, un cónsul actuaba como un general helenístico, buscaba la gloria personal. El nombramiento del dictador, como relata Livio, fue el Senado reafirmando el orden constitucional romano. No hubo mayor problema, la orden del dictador fue acatada, porque en Roma ni siquiera un cónsul en la cima de su poder podía desafiar la voluntad colectiva del Senado, que estaba encarnada en esa magistratura suprema y excepcional. Era una demostración de poder, de orden y de disciplina que sus enemigos en Cartago, como dicen las fuentes, rara vez podían igualar. Sabes tú que las fuentes romanas a la mínima ya intentan meter mierda. Dicen que allí las viejas rencillas entre la facción de los Barca y sus rivales aristocráticos a menudo convertían la política en un campo de batalla, con decisiones dictadas más por la pasión del momento que por una estrategia a largo plazo. Y esto, claro, no te lo puedes creer mucho porque no encaja muy bien en esa expansión tan fulgurante que tuvo Cartago con una ciudad que gobierna a base de impulsos. Es pura literatura romana. El resto del año se dedicó, junto a Marco Servilio, el Magister Equitum, a recorrer las ciudades italianas que durante la guerra se habían pasado al enemigo. En el programa anterior te dije, Italia estaba pacificada casi ya toda entera. Revisaban caso por caso. Y estamos ahora mismo, no olvidemos, en un periodo de tregua con Cartago. En ese tiempo de tregua, 100 naves de transporte procedentes de Cerdeña, enviadas por el pretor Publio Léntulo y escoltadas por 20 buques de guerra, alcanzaron la costa africana.
por desgracia no tuvo la misma suerte Neo Octavio, que zarpó desde Sicilia con 200 naves de carga y 30 de guerra. Tras una travesía tranquila, cuando ya divisaban África, el viento cayó y pronto giró al sudoeste. La tormenta desbarató el convoy y dispersó las embarcaciones por todas partes. Octavio, remando contra las olas con enorme esfuerzo, logró llegar al promontorio de Apolo. La mayor parte de los transportes, sin embargo, fueron arrastrados hasta Egimuro, la isla que cierra por el norte la bahía de Cartago, a unas 30 millas de la ciudad. Otras, en cambio, fueron empujadas hacia Aguas Calientes, que están más cerca aún de la costa cartaginesa. Desde Cartago se estaba viendo la escena. El pueblo, al darse cuenta, corrió al foro. Los magistrados convocaron al senado cartaginés y en el vestíbulo de su curia, claro, las fuentes romanas nos lo describen con palabras romanas, la multitud clamaba porque no se podía dejar escapar el botín que tenían ahí delante. Algunos decían que había que respetar la tregua y respetar las negociaciones de paz, cuyo plazo todavía no habían vencido. Livio cuenta que en esa asamblea, donde el senado cartaginés y el pueblo parecían confundirse, se impuso la decisión de actuar. Pero como nos aclara Polibio, la decisión no surgió de un clamor popular espontáneo, sino de una maniobra calculada, porque, a ver, esta gente, aquí hay varias facciones enfrentadas, la facción partidaria de la guerra, aquellos que habían apostado todo al regreso de Aníbal, que vieron en esas naves romanas indefensas la excusa perfecta. Se impusieron a las voces más prudentes que decían, oye, vamos a calmarnos un poco, argumentando que el destino de Cartago debía negociarse desde la igualdad. Había que esperar a que su más grande general tuviera la última palabra. Por lo tanto, hay que romper la tregua, porque la guerra no ha terminado. Las embarcaciones de carga, abandonadas por sus tripulaciones, fueron remolcadas primero desde Egimuro y luego desde Aguas Calientes hasta el puerto de Cartago. Como nos cuenta Polibio, Cartago estaba al borde del colapso logístico y la paz era una necesidad. No pedían la paz por nada, sino porque no podían. No podían aguantar ese ejército romano sin Aníbal ahí. Por lo que el grano y los pertrechos de las naves de Octavio, arrastrados a sus costas por los dioses del mar, que debieron pensar algunos, reavivaron las ganas, llenaron los almacenes, dieron esperanzas. Y de repente, esperar a Aníbal parecía una opción viable. Aún no habían regresado de Roma los embajadores cartagineses y nadie sabía cuál sería la postura del Senado romano sobre la guerra o la paz. La tregua, además, seguía vigente, a pesar de que los barcos romanos fueron capturados por los cartagineses, pero no había habido combate, estaban ahí abandonados. Por eso Escipión, al ver que eran precisamente los solicitantes de aquella tregua quienes la estaban rompiendo con esa maniobra de recoger los barcos romanos, consideró el hecho un agravio intolerable y envió de inmediato una embajada a Cartago compuesta por Lucio Bebio, Lucio Sergio y Lucio Fabio. Los tres estuvieron a punto de ser linchados por la multitud que se agolpaba en las calles de la ciudad de Cartago. Los magistrados intervinieron a duras penas para protegerlos, y los embajadores, temiendo por su vida también al regresar de Cartago, pidieron escolta naval. Lo estás intuyendo, seguro. Se les concedieron 2 trirremes que los acompañaron hasta el río Bagradas, donde se hallaba el campamento romano. La flota cartaginesa permanecía fondeada frente a Útica. Y nos cuentan las fuentes que de repente, no se sabe si por orden secreta llegada desde Cartago o por iniciativa propia de Asdrúbal, el comandante de la flota, 3 cuatrirremes cartagineses atacaron por sorpresa desde mar abierto a una quinquerreme romana que doblaba el promontorio. Era la quinquerreme de los embajadores. Intentaron embestirla con los espolones, pero la nave romana era más veloz. Tampoco podían abordarla, pues su borda era más alta y las suyas más bajas. No les permitían saltar con facilidad. Los romanos resistieron con las armas arrojadizas como pudieron, y cuando se agotaron solo les quedó la costa cercana y la ayuda de los soldados que desde el campamento corrían hacia la orilla. Remaron y remaron y remaron con todas sus fuerzas, impulsando la nave hacia tierra, y consiguieron llegar a salvo. Perdieron la embarcación, pero los 3 se salvaron y la tripulación también. Violada así la tregua por segunda vez, arrastrando barcos y ahora atacando a los embajadores de manera abierta y descarada, llegaron de Roma Lelio y Fulvio
acompañando a los embajadores cartagineses. Escipión los recibió y les dijo que, aunque los cartagineses habían quebrantado la inviolabilidad de la tregua y el derecho internacional, si es que algo así existía en ese momento, atacando incluso a los parlamentarios, a los embajadores, él no tomaría represalias, porque eran indignas de la traición del pueblo romano y de su propio sentido del honor. Los despidió sin más y comenzó los preparativos para la guerra, para la batalla final. Poco después, Aníbal se acercaba ya a las costas africanas. Ordenó a uno de los tripulantes subir al mástil para avistar tierra y preguntar a dónde apuntaba la proa. El marinero respondió que el rumbo conducía hacia un sepulcro en ruinas. Aníbal, deseando alejar el mal presagio, ordenó al timonel continuar sin desvío alguno y arribó cerca de Leptis, donde desembarcó sus tropas. Así acabamos el año en África. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Vamos ya a finales del año 203 a.C. Hacia final de ese año llegó a Roma una delegación de ciudades griegas aliadas que denunciaba la enésima incursión del rey Filipo de Macedonia, cuyas tropas habían devastado sus territorios y rechazado a sus embajadores. Informaron también de que, según los rumores, Sópatro había cruzado a África al mando de 4.000 soldados para reforzar a los cartagineses, llevando además una cuantiosa suma de dinero. El Senado decidió enviar una embajada a Filipo para advertirle de que tales actos constituían una violación de los tratados. Fueron designados Cayo Terencio Barrón, Cayo Mamilio Atelo y Marco Aurelio Cota, que partieron con 3 quinquerremes. Aquel año también estuvo marcado por un gran incendio en Roma, que arrasó la Cuesta Publicia, por una inundación también y por una bajada del precio del trigo, debida en parte a la apertura de toda Italia tras la paz y en parte también a la abundante distribución del cereal hispano que organizaron los ediles curules Marco Valerio Faltón y Marco Fabio Buteón, vendiéndolo a 4 ases el modio. Ese mismo año debemos lamentar también, 203 a.C., la muerte de una leyenda de Roma, de un tótem. Murió, a edad muy avanzada, Quinto Fabio Máximo, el escudo de Roma. Se dice que fue augur durante 62 años. Fue digno del sobrenombre de Cunctator, ocupó más magistraturas que su padre y tantas como su abuelo, se enfrentó al enemigo más temible de Roma, a Aníbal, y fue considerado más prudente que audaz, eso sí, y aunque puede discutirse si aquella prudencia nacía de su carácter o de la táctica, lo cierto es que, como escribe Ennio, un solo hombre, con su estrategia dilatoria, salvó a Roma en ese momento. Fabio Máximo moría sin ver el final de la guerra que había definido su vida. Como nos cuenta Plutarco en su vida de Fabio Máximo, la oposición del Cunctator a Escipión era implacable. Hasta que murió, el tío estuvo intentando joder a Escipión. En las sesiones del Senado, Fabio argumentaba que Escipión no solo huía de Aníbal en Italia, sino que pretendía arrastrar consigo las últimas reservas de la República, seduciendo a los jóvenes para que abandonaran a sus familias y a su patria. Intentó que el Senado negara los fondos para la expedición, forzando a Escipión a financiarse con contribuciones voluntarias de las ciudades etruscas leales a la causa de los Cornelios. La muerte de Fabio, por tanto, no fue solo el fallecimiento de una leyenda de Roma, de un héroe, de un general que paró a Aníbal, sino que supuso también la muerte del líder, el más formidable obstáculo político para la nueva era de conquista agresiva que Escipión representaba, había muerto con Quinto Fabio Máximo. Para Fabio, el recuerdo de Cannas era una herida que nunca se cerró. Pero mientras el viejo Cunctator era llevado a su pira funeraria, los éxitos de Escipión en África demostraban que el tiempo de la cautela había pasado. Roma ya no era la misma que antes de la Segunda Guerra Púnica, no era la misma que en Cannas. Roma ya no luchaba por sobrevivir. La muerte de Fabio no era solo el fin de un hombre. La muerte de Quinto Fabio Máximo supuso el fin de una era. Le sucedió como augur su hijo, o quizás su nieto, según otras fuentes. Quinto Fabio Máximo, los romanos, ya sabes tú, los nombres lo tienen, se repiten. Y como pontífice, le sucedió Servio Sulpicio Galba.
También ese año los Juegos Romanos se celebraron de nuevo durante un día y los plebeyos 3 días completos, organizados por los ediles Marco Sextio Sabino y Gneo Tremelio Flaco, que serían elegidos pretores junto con Cayo Livio Salinator y Cayo Aurelio Cota. Ya como último tema del año, las fuentes discrepan sobre quién presidió las elecciones. Yo creo que fue el dictador, porque en el momento en el que se eligió a Publio Sulpicio como dictador para frenar las intenciones del tipo que estaba intentando perseguir a Aníbal, las magistraturas caen, por lo que yo creo que fue el dictador quien lo hizo, porque además el dictador lo había enviado a Etruria para investigar una conjura de los notables de allí. Y de esa manera entramos, y me emociona decirlo, en el año 202 a.C., el año de la batalla de Zama. Al comenzar el nuevo año, los cónsules recién elegidos, Marco Servilio, otro Servilio más, y Tiberio Claudio, reunieron al Senado en el Capitolio para decidir la asignación de provincias, cada año el reparto, como siempre. Ambos querían África y pretendían que se sortearan entre Italia y África, pero gracias a las maniobras de Quinto Cecilio Metelo, el asunto quedó en suspenso. Ni se concedió ni se negó nada a ninguno de los dos. Se acordó entonces algo revolucionario. Se acordó consultar a los tribunos de la plebe para que propusieran al pueblo una votación, un plebiscito, sobre quién debía mandar la guerra en África. Todas las tribus, todas, votaron a favor de Publio Cornelio Escipión. Es un momento histórico. Aquí se confirma que el Populus Romanus consideraba a Escipión como su general, superponiendo su voluntad a los procedimientos aristocráticos tradicionales de la elección de cónsules. Me da igual quién sea el cónsul, Escipión es quien debe llevar la guerra. Además, la intervención de los tribunos de la plebe en este caso, que llevaron el asunto ante la Asamblea Popular, demostró que el prestigio y la popularidad de Escipión habían crecido de una manera tremenda y habían creado una nueva fuente de legitimidad. La votación unánime de las tribus no solo prorrogó el mando de Escipión, sino que afirmó la voluntad del pueblo por encima de las prerrogativas senatoriales, un precedente que resonaría durante el último siglo de la República. Estás viendo aquí el germen de lo que va a suceder después. Aún así, aunque el pueblo haya dicho Escipión, los cónsules echaron a suertes cada provincia. Según el procedimiento del Senado, dijeron: me parece estupendo, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. África correspondió a Tiberio Claudio, que debía zarpar con una flota de 50 quinquerremes y compartir el mando supremo con Escipión, y a Marco Servilio le tocó Etruria. Y allí, en Etruria, se prorrogó el mando del procónsul Cayo Servilio por si el Senado decidía mantener al cónsul en Roma. Va a ser muy rápido. Vamos a hacer el repaso muy rápido entre los pretores. Marco Sextio recibió la Galia, que le entregaría Publio Quintilio Varo con 2 legiones. Cayo Livio el Brucio al sur con las tropas que había dirigido Publio Sempronio. Gneo Tremelio Sicilia, que recibiría de Publio Bilio Tápulo, pretor del año anterior. Bilio conservaría 20 buques y 1.000.000 de hombres para custodiar la costa, mientras Marco Pomponio, gran apellido, regresaría a Roma con 1.500 soldados y las 20 naves restantes. Por último, Cayo Aurelio Cota se encargaría de la jurisdicción urbana. En total, para el año 202 a.C., el imperio de los romanos se defendería con 16 legiones. La ciudad vivía entre la esperanza y el temor. No estaba claro si debían celebrar, una vez pasada la euforia, si debían celebrar la marcha de Aníbal, tras 16 años de guerra, y con Italia por fin libre de presencia cartaginesa, o temer su regreso a África con un ejército intacto. Porque el peligro no había desaparecido, solo cambió de escenario. Quinto Fabio Máximo, el difunto Quinto Fabio Máximo, el viejo profeta de aquella guerra, lo había repetido muchas veces. Aníbal era más temible en su tierra que en tierra ajena. Y no se equivocaba. Porque ahora Escipión no se enfrentaría ya a Sífax, un rey bárbaro de tropas indisciplinadas, ni a su suegro Asdrúbal, más dado, según dicen las fuentes romanas siempre afiladas ahí a la faltada, más dado a la huida que a la batalla. Tampoco se enfrentaría a ejércitos improvisados formados con campesinos armados a toda prisa. Esta vez, el rival era Aníbal, nacido, como él mismo decía,
en la tienda de su padre Amílcar, criado entre armas, soldado desde niño y general desde muy joven. Un hombre que había envejecido en la victoria, cubriendo Hispania, la Galia e Italia con las huellas de sus campañas. A su lado marchaba un ejército tan veterano como él, endurecido por todas las penalidades posibles, curtido en 1000 batallas, bañado 1000 veces en sangre romana, lucían coronas murales y habían recorrido campamentos y ciudades romanas conquistadas. No había en Roma tantos fastes como los que Aníbal podía alzar ante sí, arrebatados a los magistrados que habían caído bajo su espada. Pero vamos a bajar un poco el suflé, no tengamos tanto miedo, porque el ejército que Aníbal presentaría en la batalla decisiva de Zama no era la máquina de guerra cohesionada que había arrasado Italia. Según nos dicen las fuentes, su fuerza estaba dispuesta en 3 líneas, de calidad muy desigual. En la vanguardia, primera línea, sus mercenarios de diversas naciones. Detrás, una masa de ciudadanos cartagineses y reclutas libios, valientes pero todavía inexpertos. Y solo en la tercera línea, a gran distancia, se encontraba el verdadero corazón de su poder, los veteranos de Italia, la guardia pretoriana de Aníbal, si me permites el símil, endurecida por 15 años de guerra. Era un ejército formidable, pero con fracturas internas que Escipión no tardaría en detectar. Su plan dependía de que las 2 primeras líneas, compuestas por mercenarios de lealtad dudosa y ciudadanos sin experiencia, absorbieran el impacto de las legiones y desgastaran a los romanos antes de que estos llegaran, ya fatigados, a enfrentarse a su guardia de veteranos. Era una apuesta arriesgada que sacrificaba la cohesión por la profundidad, una táctica nacida de la necesidad de adaptarse. Por parte romana, recuerda, el Senado, receloso del joven y audaz Escipión, le había negado un nuevo ejército para su expedición africana. En su lugar le asignaron las tropas que ya estaban en Sicilia, 2 legiones cubiertas con la marca de la infamia. Eran las legiones canenses, los supervivientes de Cannas, como nos cuenta Livio, a los que se impusieron las condiciones más humillantes: servir en Sicilia sin permiso para regresar a Italia hasta el fin de la guerra, y se los obligó a comer de pie en lugar de reclinados o sentados. Durante más de una década, ya lo he comentado esto, pero es muy importante, estas legiones, reforzadas con los derrotados de otras batallas como Erdónea, cumplieron un servicio ingrato, conteniendo las incursiones cartaginesas en la isla sin agradecimiento ninguno, sirviendo de manera ininterrumpida. Escipión no vio en ellos a cobardes, a renegados, a infames. Vio a un núcleo de veteranos sin comparación ninguna. Según nos cuenta Livio, al organizar su fuerza de invasión, los eligió personalmente. Formó 2 legiones de 6.200 efectivos de infantería y 300 jinetes cada una, un tamaño superior al estándar de una legión. Y lo más importante de todo, Escipión les dio un propósito. Les dio la oportunidad de lavar la mancha de Cannas con la sangre de Cartago en suelo africano. Los romanos, a fuerza de dar vueltas a sus temores, estaban alimentándolos más todavía. Llevaban tantos años viendo la guerra desarrollarse ante sus ojos, unas veces más cerca, Aníbal ad Portas, y otras veces más lejos, que apenas podían imaginarse un final. Pero ahora, con Escipión y Aníbal preparados para el enfrentamiento decisivo, la tensión se apoderó de todos. Incluso quienes confiaban ciegamente en el general romano sentían crecer la inquietud por dentro, porque cuanto más próxima parecía la victoria, más temían perderla. El ánimo de los cartagineses no era diferente. Oscilaban entre la esperanza y el arrepentimiento. Cuando pensaban en Aníbal y en sus hazañas, lamentaban haber pedido la paz. Pero cuando recordaban que habían sido derrotados 2 veces en batalla, que Sífax estaba preso, que habían perdido Hispania e Italia, y que todo aquello se debía al talento y al valor de Escipión, que estaba cerca, entonces la cosa cambiaba. Aníbal había llegado ya a Adrumeto, andaba escaso de caballería y envió un mensaje a un númida llamado Tiqueo, pariente de Sífax, célebre por poseer, según decían, los caballos más fogosos de toda África. Le pedía ayuda y le instaba a no dejar pasar la ocasión. Tiqueo, al recibir el mensaje de Aníbal, comprendió bien lo que se estaba jugando. Porque si los cartagineses vencían, podría conservar su reino. Pero en cambio, si la victoria era romana,
Incluso su vida correría peligro porque Masinisa era un hombre ambicioso y deseoso de poder. Se alió sin dudarlo con Aníbal y puso a su servicio 2000 jinetes. Por su parte, Escipión aseguró por completo la flota, dejó a Bebio como lugarteniente y recorrió personalmente las ciudades. Ya no aceptaba rendiciones voluntarias. Las que no se sometían por su cuenta, las tomaba por la fuerza y las saqueaba sin piedad. No ocultaba su furia contra los cartagineses, alimentada por lo que consideraba su traición y su falta de palabra. Mientras tanto, enviaba una y otra vez emisarios a Masinisa. Le explicaba cómo los cartagineses habían violado la tregua y le pedía que reclutara el mayor ejército posible para unirse a él cuanto antes. Masinisa no tardó en responder. Cuando las treguas se dieron por rotas, marchó con sus tropas y llevó consigo 10 unidades mixtas de caballería y de infantería, formadas con veteranos de las legiones romanas. Escipión le cedió también varios legados para que, con la ayuda de Roma, no solo recuperara el reino de su padre, sino que además se hiciera con el de Sífax. Por aquellos días llegaron de Roma unos enviados que la investigación actual cree que pueden ser feciales, los sacerdotes, si te acuerdas, destinados a declarar la guerra y demás, enviados para confirmar la paz con Cartago o declarar la guerra. Fondearon su nave junto a la empalizada que los romanos habían levantado en el mar. Bebio los condujo de inmediato ante Escipión, pero retuvo a varios legados cartagineses cuyo ánimo estaba por los suelos. Temían por su vida. Estaban convencidos de que los romanos se vengarían en ellos por el delito cometido contra sus emisarios. Escipión ya les había dicho que no les iba a castigar, pero aún estaban acojonados. Escipión entonces se enteró, por los recién llegados, por estos feciales, que el Senado y el pueblo romano habían ratificado sin reserva ninguna la tregua que él mismo había pactado con los cartagineses y que además estaban dispuestos a aceptar los restantes términos del acuerdo. Aquella noticia le encantó. Respecto a los cartagineses que estaban ahí y estaban temblando, ordenó a Bebio que los tratara con humanidad y que los enviara de vuelta a su patria. Pensó que su deber hacia Roma exigía una lealtad mayor que la venganza. Y reflexionó que los culpables del crimen no eran aquellos hombres, sino que realmente era su gobierno. Aún dominado por la ira que le provocaban los hechos, Escipión supo contenerla. Escipión, según los autores romanos, es el ejemplo de contención. En lugar de dejarse arrastrar por la cólera, procuró emular las obras gloriosas de sus antepasados, como recordaba el viejo refrán que dice Livio. Así, se impuso no solo al enemigo, sino al espíritu mismo de Cartago. Polibio dice que ni siquiera Aníbal, con toda su entereza, mostró entonces un dominio de sí tan perfecto como el que demostró Escipión. Quizá, Polibio, se te ha ido la mano con el peloteo. Poquito quizá, un poquito. Los cartagineses estaban contemplando impotentes cómo sus ciudades eran arrasadas y enviaban mensajes a Aníbal. Oye, Aníbal, ¿qué? ¿Te queda mucho? Ven, rápido, tal, que ataca, coño, ataca, que nos están prendiendo fuego las ciudades. Él, con su habitual calma, respondió una frase tremenda, dijo: el momento oportuno surgirá por sí mismo. Yo me imagino a los cartagineses recibiendo ese mensaje diciendo: pero hemos confiado nuestra última esperanza a un tarao, a un loco. Pero bueno, pocos días después, levantó el campamento en la región de Adrumeto, avanzó hacia el interior y acampó junto a Zama, una ciudad situada a 5 días de Cartago en dirección oeste. Desde allí, envió 3 espías para averiguar dónde se encontraba Escipión y para averiguar cómo había dispuesto su ejército. Los 3 fueron para allá y no eran tan buenos como Aníbal creía, porque fueron descubiertos y llevados ante Escipión. Y aquí viene una escena que a mí me encanta. Esta escena es maravillosa, inventadísima seguramente también, pero maravillosa. Escipión, lejos de castigar a estos espías, que como dice Polibio, era costumbre entre los generales de su tiempo, y como ahora, un espía te pillo, te mato, lo que hizo fue hacer todo lo contrario. Les puso un tribuno a su servicio y le mandó al tribuno que sin ocultar nada les mostrara el campamento en detalle. ¿Cómo? Te has quedado igual que yo. Y así se hizo. Cuando los espías regresaron con Aníbal, contaron que el propio Escipión los había tratado con respeto. ¿Cómo? Dirían los cartagineses. Que les había ofrecido alimento. ¿Cómo? Que les había ofrecido descanso. ¿Cómo? Que les había enseñado el campamento. ¿Qué?
y que los había despedido escoltados, ¿cómo?, encargándoles que contaran a Aníbal la forma en que habían sido recibidos. La decisión de Escipión de mostrar su campamento a los espías de Aníbal, como nos cuenta Polibio, fue algo más que un gesto de magnanimidad. No pienses que Escipión lo hizo porque es buena gente, no. Fue un acto de guerra psicológica. Con esto, Escipión lo que transmitía era un mensaje. No tengo nada que ocultar. No dependo de trucos ni de emboscadas. Mi superioridad es tan abrumadora, mi fuerza es tan potente, que puedes verla con tus propios ojos y ver que no me vas a poder vencer. Te voy a reventar. Cuando Aníbal escuchó el informe, no supo si admirar más la audacia de Escipión o la magnanimidad. Aquella muestra de seguridad le impresionó tanto que, según Polibio, decidió enviar un heraldo a Escipión para proponerle una entrevista personal. Dijo: este tío es un campeón. Este tío tengo que conocerlo. El general romano aceptó de inmediato, diciendo que enviaría a uno de sus hombres para acordar el día, el lugar, la hora y todo. El heraldo regresó a su campamento y al día siguiente llegó Masinisa acompañado de 6.000 infantes y unos 4.000 jinetes. Escipión le recibió con alegría, estaba satisfecho de que el númida por fin hubiera sometido a los antiguos partidarios de Sífax. Aníbal supo lo de Masinisa y en ese momento comprendió por qué los romanos se sentían tan seguros. Hombre, con razón. A lo largo de toda la guerra en Italia, la superioridad de Aníbal en caballería, en particular la caballería númida, había sido un factor decisivo en sus victorias. Desde el Trebia hasta Cannas siempre había un númida escondido emboscado. Eran los ojos y los oídos de su ejército y eran el martillo que aplastaba los flancos de las legiones y por detrás también. La deserción de Masinisa, un príncipe númida de gran talento militar, y su alianza con Roma invirtió por completo esa ventaja estratégica. Por primera vez, Escipión disponía de una caballería capaz no solo de enfrentarse, sino de superar a la de Aníbal. Para entender Zama, hay que entender que la batalla se ganó meses antes, en las negociaciones diplomáticas de Escipión con Masinisa. Como describen numerosas fuentes, desde Polibio hasta Apiano, los númidas de Aníbal habían sido el factor decisivo en Trebia, en Trasimeno y en Cannas. Eran una fuerza asimétrica contra la que las legiones pesadas no tenían respuesta. Y al asegurar esa alianza con Masinisa, Escipión no solo neutralizó la mayor ventaja de Aníbal, sino que la convirtió en su propia arma. En Zama, por primera vez, Aníbal estaría ciego en el campo de batalla, y serían sus propios flancos los que estarían expuestos al torbellino de la caballería númida. Porque era única esa caballería. Montaban caballos pequeños y ágiles, sin silla de montar ni bridas, controlándolos con una simple cuerda al cuello y la presión de las rodillas. Iban ligeramente armados, con un pequeño escudo redondo y un haz de jabalinas, y su táctica consistía en un acoso implacable. Galopaban hacia el enemigo en formación abierta, lanzaban una lluvia de jabalinas y escapaban, se retiraban antes de que pudiera organizarse un contraataque. Su capacidad para explorar, hostigar y sobre todo para la persecución implacable de un enemigo en retirada no tenía parangón en ese punto del mundo. Su presencia en Zama será el factor que desequilibrará la balanza. Sin perder tiempo, Escipión levantó el campamento y marchó hasta las cercanías de Márgaro, según Polibio, Naragara, según Tito Livio. Eligió aquel emplazamiento por razones estratégicas. El terreno era elevado y disponía de agua a la distancia de un tiro de jabalina. Aníbal ocupó una colina a 4 millas, segura, pero algo alejada del río. A mitad de camino se escogió un terreno despejado, visible desde todas partes para evitar sospechas de emboscada. Lo de la batalla de Zama es porque probablemente Zama fuera la ciudad importante que estaba más cerca, y su nombre ha perdurado por convención, pero el campo de batalla real se encontraba a varios días de distancia, en esa llanura adecuada para el despliegue. Tito Livio dice Nargara, Polibio Márgaro, o Margarón, como quieras. Cuando toque hablar de la batalla, lo analizaremos con profundidad. Porque ahora viene la escena. Dejaron sus tropas a distancia prudente y ambos se acercaron con un intérprete cada uno. Allí estaban, frente a frente, Escipión y Aníbal,
los dos mayores generales de su tiempo, comparables a cualquier rey o general de la historia. Ningún escriba registró nunca sus palabras, pero los historiadores romanos, y en especial Tito Livio, imaginaron este momento trascendental, poniendo en boca de los dos generales más grandes de su tiempo los grandes temas que definieron la guerra: el poder de la fortuna, el peso de la historia y la justificación de la conquista. Lo que vas a escuchar ahora es una reconstrucción de Tito Livio. Es un diálogo que en sí mismo, aunque sea inventado, es un monumento a la memoria de Roma. Tenemos a los dos generales guardando silencio, mirándose con una mezcla de respeto y curiosidad, y fue Aníbal el que habló primero. Si estaba fijado por el destino que yo, que inicié la guerra contra el pueblo romano y que tantas veces tuve la victoria al alcance de la mano, fuese también el primero en venir a pedir la paz, me alegro de que seas precisamente tú, Escipión, el señalado por la suerte para que te la pida. También para ti, entre los muchos títulos de gloria que tienes, no será el menos importante este de que se haya doblegado ante ti Aníbal, a quien los dioses concedieron la victoria sobre tantos generales romanos, y de haber sido tú quien ha puesto fin a esta guerra, más memorable por vuestras derrotas que por las nuestras. La suerte ha querido además, por una ironía del destino, que habiendo yo tomado las armas cuando era cónsul tu padre, y habiendo sido también él el primer general romano con el que me enfrenté con las armas, venga yo a pedir, inerme, la paz a su hijo. Lo mejor habría sido, sin duda, que los dioses hubieran inculcado a nuestros padres la idea de darnos por contentos, vosotros con el imperio de Italia y nosotros con el de África. Ni siquiera Sicilia y Cerdeña, en efecto, son para vosotros una compensación suficiente por la pérdida de tantas flotas, tantos ejércitos, tantos y tan brillantes generales. Pero es posible censurar el pasado, mas no lo es cambiarlo. Hemos ambicionado lo ajeno hasta el extremo de tener que combatir por lo nuestro, no limitándose la guerra a Italia para nosotros y África para vosotros, de forma que vosotros visteis las enseñas y las armas enemigas casi en vuestras puertas y murallas, y nosotros hemos oído desde Cartago los ruidos del campamento romano. Así ocurre lo que nosotros más habríamos detestado y vosotros habríais deseado por encima de todo: que se negocia la paz cuando a vosotros os van mejor las cosas. La negociamos tú y yo, a los que tanto nos va en que la paz se produzca, y que veremos ratificado por nuestros gobiernos cualquier acuerdo al que lleguemos. Lo único que hace falta es que nuestra actitud no sea refractaria a planteamientos pacíficos. En cuanto a mí, que vuelvo ya viejo a la patria de donde salí de niño, por una parte la edad y por otra los éxitos y fracasos me han enseñado de tal manera que prefiero seguir los dictados de la razón antes que los de la suerte. Tengo miedo, en cambio, de tu juventud y de tu ininterrumpida buena estrella, dos cosas que suelen inspirar mayor arrogancia de lo que requiere una negociación serena. Aquel a quien siempre sonrió la fortuna difícilmente reflexiona sobre lo incierto de los acontecimientos. Tú eres hoy lo que yo fui en el Trasimeno y en Cannas. A ti, que recibiste el mando supremo cuando apenas tenías edad para servir a las armas, que lo emprendiste todo con la mayor audacia, nunca te falló la suerte. Saliste a vengar la muerte de tu padre y de tu tío. La desgracia de tu familia te sirvió para conseguir una notable reputación de valor y piedad fuera de lo común. Reconquistaste Hispania, expulsando de allí 4 ejércitos cartagineses. Una vez elegido cónsul, mientras que los demás apenas tenían redaños para defender Italia, tú cruzaste África y aquí destrozaste a 2 ejércitos, tomaste a la vez e incendiaste a la misma hora 2 campamentos, cogiste prisionero al poderosísimo rey Sífax y tomando tantas ciudades de su reino y tantas de nuestro imperio, me obligaste a abandonar la ocupación de Italia, a la que llevaba 16 años pegado. Tu corazón,
puede preferir la victoria a la paz. Sé lo que es un espíritu más ambicioso que práctico. También a mí, en otro tiempo, me sonrió una suerte así. Pero si también en la prosperidad los dioses nos dieran buen sentido, pensaríamos no solo en lo que ya ha sucedido, sino también en lo que puede suceder. Aunque pienses en todos los demás, soy un ejemplo suficiente de todas las vicisitudes. Yo, que no hace mucho tiempo empleé mi campamento entre el Anio y vuestra ciudad, y me pudiste ver avanzando sobre Roma y a punto de escalar sus murallas, y ahora me ves aquí. Mírame. Privado de 2 hermanos, tan valerosos guerreros como brillantes generales, suplicando, delante de las murallas de mi patria casi sitiada, para ahorrarle los mismos terrores que yo causé en vuestra ciudad. Cuanto mayores son los éxitos, menos debe uno confiarse. En circunstancias favorables para ti e inciertas para nosotros, la paz es un hermoso gesto de generosidad para ti, que la concedes, y para nosotros, que la pedimos, más que honrosa, necesaria. Es mejor y más segura una paz cierta que una victoria esperada. La primera depende de ti. La segunda está en manos de los dioses. No deberías arriesgar en una hora tantos años de buena suerte. Piensa no solo en tus tropas, sino en el peso de la fortuna y en la suerte de la guerra, común a unos y a otros. En ambos bandos habrá armas, en ambos habrá hombres. En la guerra es donde menos se corresponden los resultados con las expectativas. La gloria que sumarás si vences en la batalla, a la que ahora puedes obtener concediendo la paz, no será tanta como la que restarás si te sobreviene algún contratiempo. El albur de una hora puede dar al traste al mismo tiempo con las glorias ya conseguidas y con las esperadas. Concertando ahora la paz, Publio, Cornelio, Escipión, todo está en tus manos. Después, habrá que atenerse a la suerte que los dioses deparen. Marco Atilio, tiempo atrás, habría constituido en esta tierra un raro ejemplo de buena suerte y de valor si después de vencer les hubiese concedido a nuestros padres la paz que pedían. Pero al no poner límite a su éxito y no controlar el vuelo de su fortuna, cuanto más alto había subido, más humillante fue su caída. Evidentemente, es privilegio de quien concede la paz y no de quien la solicita el definir los términos de la misma. Pero tal vez no seamos indignos de proponer nosotros mismos nuestra sanción. No nos oponemos a que sea vuestro todo aquello por lo que fuimos a la guerra. Sicilia, Cerdeña, Hispania y cualquier isla que esté comprendida en todo el mar entre África e Italia. Los cartagineses, confinados dentro del litoral africano, veremos cómo vosotros, puesto que así lo han querido los dioses, extendéis vuestro dominio por tierra y por mar, incluso sobre naciones extranjeras. No voy a negar que podéis tener dudas acerca de la credibilidad púnica, debido a la forma no demasiado sincera en que recientemente pedimos y estábamos a la espera de la paz. La garantía de que la paz será respetada, Escipión, depende en gran medida de quién es el que la demanda. También vuestros senadores, según he oído, negaron la paz debido en buena medida a que nuestra embajada no era un dechado de dignidad. La paz, Escipión, la pido yo, Aníbal, que no la pediría si no la considerase ventajosa, y la respetaré por las mismas razones de utilidad por las cuales la pido. Y lo mismo que hice todo lo posible, hasta que los dioses se pusieron en contra, para que nadie se arrepintiese de la guerra, ya que era yo quien la había iniciado, también me esforzaré para que nadie se sienta pesaroso de la paz promovida por mí. En respuesta a estas palabras, a esta larga intervención de Aníbal, Escipión respondió más o menos con estas palabras. Yo era consciente, Aníbal, de que los cartagineses violaron el compromiso de la tregua y frustraron la paz porque esperaban tu llegada. Realmente, ni siquiera tú tratas de disimularlo cuando de las anteriores condiciones para la paz lo suprimes todo, salvo lo que ya, desde hace tiempo, está en nuestro poder. Todo eso que dices es de Roma.
Pero igual que tú te preocupas de que tus compatriotas se den cuenta de la enormidad del peso que se les quita de encima gracias a ti, por mi parte, yo tengo que esforzarme por no recompensar ahora su perfidia, eliminando alguna de las condiciones con las que entonces estaban formalmente de acuerdo. No merecéis que se os mantengan las mismas condiciones y pretendéis encima sacar provecho de vuestro engaño. Ni nuestros padres fueron los agresores en la guerra por Sicilia, ni nosotros lo fuimos en la guerra por Hispania. Entonces fue el peligro que corrían nuestros aliados mamertinos y ahora fue la destrucción de Sagunto lo que nos vistió con las armas de la lealtad y la justicia. Tú mismo reconoces que vosotros fuisteis los agresores y son testigos de ello los dioses, que dieron a aquella guerra un desenlace acorde con el derecho divino y humano, y también a esta se lo dan y seguirán dándolo. En lo que a mí concierne, tengo presente la debilidad humana y tengo en cuenta el poder de la suerte y sé que todo cuanto hacemos está sujeto a 1000 vicisitudes. Pero de la misma forma que reconocería haber obrado con arrogancia y prepotencia si antes de mi paso a África hubieses venido personalmente a pedir la paz embarcando tus tropas y retirándote voluntariamente de Italia, y yo no te hubiese hecho caso, así, ahora que te has arrastrado a África casi cogiéndote por la mano, a pesar de que te mostrabas remiso, Aníbal, y oponías resistencia, no me siento obligado a tener ningún miramiento contigo. Por consiguiente, si se añade alguna cláusula a las que entonces parecían constituir la base de un futuro acuerdo de paz, como por ejemplo una indemnización por el ataque llevado a cabo durante la tregua contra el convoy naval y por la violencia llevada a cabo contra los embajadores, tendré algo que presentar al Consejo. Pero si incluso aquellas condiciones os parecen gravosas, preparaos para la guerra, ya que no pudisteis soportar la paz. Ahí se acabó la conversación. Esas palabras pusieron punto y final a la larga conversación entre ambos. No hubo acuerdo. Los dos generales se miraron una última vez, conscientes de que no volverían a hacerlo sino con las armas de por medio. Sin estrecharse la mano, dieron media vuelta y regresaron a sus campamentos. La entrevista acabó con la certeza de que las armas decidirían lo que las palabras no habían podido resolver. Anunciaron a los suyos que las negociaciones habían sido inútiles, que ya nada quedaba por discutir y que todo dependía, desde ese instante, de la suerte de las armas y de la voluntad de los dioses. Tendría lugar la batalla decisiva de la guerra más grande a la que jamás Roma tuvo que hacer frente. Estaba a punto de comenzar la batalla de Zama. Déjame beber agua porque estoy temblando. Ya, temblando. ¿Qué ha pachao? Te doy la bienvenida a la sección sin música de este programa 171, 90 de la República. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Y ahora vamos a hablar un poco de esto, porque me siento muy raro. Me siento muy raro narrando el final de la Segunda Guerra Púnica, los últimos acontecimientos, una guerra que ha sido durante 2 años una saga tremenda. La Segunda Guerra Púnica marca un antes y un después en Roma, sin duda. Estás viendo cómo nace la figura del líder autocrático militar en Roma, cómo hemos visto en el capítulo anterior cómo Roma crea un reino dándole los símbolos de poder de Roma. Masinisa es rey en Numidia por la gracia de Roma directamente. Y hoy has escuchado una de las escenas más potentes, más cinematográficas, más míticas de toda la historia de Roma. La entrevista entre Aníbal y Escipión, los dos grandes generales, frente a frente, hablando, con un Aníbal, claro, esto es fruto de las fuentes romanas, por supuesto,
Tito Livio, un Aníbal que busca la reconciliación, la paz, intenta tal, ten cuidado porque todo lo que sube baja, además, entre eso y un Escipión que no tiene piedad. Un Escipión que le dice, me da igual lo que me digas, si no aceptáis todo, estás aquí culebreándome, porque estabais ganando tiempo, traviesos. La entrevista para la paz no tiene ninguna solución y todo se decidirá en las armas. Todo se decidirá el día 3 de diciembre. Porque ahora voy a abrir el calendario, estamos a día 19, si escuchas esto nada más salir, 19 de noviembre del año 2025, y la semana que viene tenemos lectura de César, por lo que te dije en la sección sin música de la semana pasada, porque el final, la batalla de Zama, coincide con la semana especial del fallecimiento de mi padre, que es justo 2 años después, casualmente fijados, 2 años después de cuando empezó la Segunda Guerra Púnica. Es el cierre mítico. Cierre, vamos, es algo que los dioses ponen ahí porque les encanta hacer un guión para hacer gracia y para que nos quedemos alucinando. En esta sección sin música no tengo ningún evento que contarte, no hay nada así que explicarte, sí que vamos a ir poco a poco cada vez más hablando del libro en las siguientes secciones, del próximo libro, Roma Victa, que ya lo tienes disponible para hacer la precompra en Amazon, por ejemplo, está disponible en todas las plataformas. Saldrá por marzo, el día exacto no sé ahora mismo, saldrá en marzo más o menos, y ya está. Y hoy lo que te deseo es que tengas una semana espectacular, que si quieres nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene para otra lectura de la Guerra de las Galias, la segunda lectura de la Guerra de las Galias, y diciembre va a ser espectacular, porque en diciembre tenemos 5 semanas, 4 de trama, pero ya sabes tú que hay 2 días de diciembre que son especiales, 24 y 31. Iremos hablando en sucesivas secciones sin música sobre este tema para ver qué especiales hacemos de Nochebuena y Nochevieja. Sabes tú que a mí me gusta siempre hacer algo diferente. Entonces vamos a ir ya hablando sobre qué podemos hacer. Si quieres cualquier cosa puedes escribirme a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com. Para decirme cualquier cosa yo te contestaré, a veces tardo un poco, pero te contesto, siempre intento leer todos los mails. Y si no te contesto me dices, Iván, se te ha ido la olla, dime algo, con total confianza y buen rollo, porque somos humanos y se nos puede pasar y estos últimos meses han sido una locura. Así que, ahora sí, sin más, me despido, deseando que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos, y te espero la semana que viene, como siempre digo, pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Y sigo gestionando el tema viajes del año que viene. Próximas novedades dentro de muy poco, porque ya estamos ya preparándolo, porque hay que darle caña, a eso. Así que, sin más, yo me despido. No hay ningún anuncio así secreto que darte, solamente decirte que eres lo mejor que tiene Roma Eterna. O sea, eres tú lo mejor. Tú que te quedas hasta el final. Y aunque te hayas quedado dormido o dormida y te has despertado y está esta parte, también eres lo mejor. Un besito en la frente y sigue durmiendo. Un fuerte abrazo. Te espero en el siguiente. Muchas gracias. Adiós.